En esta ocasión voy a realizar la demostración de lo que es la actividad 4 de la unidad 2 y solamente voy a realizar o voy a demostrar el ejercicio 1. Es importante que verifiquen las instrucciones en donde pide que se realice una tabla de frecuencia para ambos problemas, una tabla de frecuencias por intervalos para ambos problemas, un histograma para el primer caso, una gráfica de pastel para el segundo caso, medidas de tendencia central y de dispersión por frecuencias simples para los dos problemas y medidas de tendencia central y dispersión por intervalos para los dos problemas. Y el primer ejercicio dice que un profesor de educación física desea hacer un estudio sobre el desempeño de sus alumnos en la prueba de atletismo de 100 metros planos. Para ello seleccionó una muestra de 20 alumnos y registró los tiempos que estos marcaron. Los tiempos en segundos fueron registrados y aquí aparece. Entonces lo primero que se tendrá que hacer es capturar estos datos en Excel, para lo cual ya lo he capturado, aquí lo pueden observar. Y bien, lo que voy a hacer a continuación será mi tabla de frecuencias con mis datos no agrupados y sin utilizar intervalos. Para ello voy a copiar mis datos los voy a pegar voy a mover mis datos unas columnas, unos renglones hacia abajo para tener aquí posibilidad de agregar algunos encabezados, y lo que voy a hacer enseguida pues será ordenarlos. Voy a utilizar esta función que dice ordenar y los voy a ordenar de menor a mayor. Elijo la primera opción y observen cómo me aparecen ordenados mis datos. Y si seguimos el procedimiento para determinar la frecuencia con datos no agrupados, o sea, sin intervalos, pues tendríamos que ver de mis datos cuáles se repiten, y estoy observando que ningún dato se repite. Por lo tanto, la frecuencia para este caso pues será igual a 1 para cada uno de mis datos. Observen que ningún dato se repite, por lo tanto mi tabla de frecuencias será igual a 1. A esta le voy a poner frecuencia absoluta. Enseguida determino mi frecuencia absoluta relativa, absoluta acumulada, y bien, esto ya lo saben hacer. En actividades previas se indicó cómo. Simplemente voy acumulando la frecuencia absoluta. Para ello introduzco una fórmula en donde se está acumulando la frecuencia absoluta acumulada anterior más la frecuencia absoluta, y simplemente arrastro la fórmula y aquí me da la frecuencia acumulada. Enseguida determino la frecuencia relativa. Para ello divido, o voy a introducir la siguiente fórmula en donde divido la frecuencia absoluta entre el total de datos, que en este caso son 20, y arrastro mi fórmula.
Por último, determino mi frecuencia relativa acumulada, que se determina exactamente igual que la frecuencia absoluta acumulada. Es el primer valor de mi frecuencia relativa y la siguiente será la frecuencia relativa acumulada anterior más la frecuencia relativa, y arrastro la fórmula. Observa que aquí me da un valor de 1, aquí me da el valor total de 20, y en este caso en específico, bueno, pues observamos que como no se repiten los datos no agrupados en intervalos, como no estoy usando intervalos y no se repiten, pues mi frecuencia es de 1. De esta forma respondemos a la primera instrucción de construir una tabla de frecuencia, en este caso para el primer dato, para el primer problema, y aquí está mi tabla de frecuencia. Ahora vamos a construir una tabla de frecuencias por intervalos. Bien, para ello voy a enmarcar mi tabla. Recuerden que para realizar la tabla de frecuencias por intervalos voy a determinar primero mi número de intervalos, que la sugerencia no es una regla fija, pero se sugiere utilizar raíz de n. Entonces voy a introducir la fórmula o la función raíz, y en este caso el número total de datos son 20. Me dice 4.47, lo vamos a aproximar a 4, o ustedes pueden utilizar 5, el que mejor les parezca. Voy a usar yo 4. Enseguida voy a determinar el valor máximo de los datos. Para ello utilizo la función max, abro paréntesis y elijo mis datos, cierro paréntesis, oprimo enter, y enseguida utilizo la función min para determinar el valor mínimo. Abro paréntesis, selecciono mis datos y aquí está. Y observen que estos valores pues también los pude haber obtenido de mis datos ordenados. Aquí está el valor máximo y acá está el valor mínimo. Ahora determino el rango, que en este caso es el valor máximo menos el valor mínimo, y tengo un rango de 10.06. Enseguida determino la amplitud de clase, y para determinar la amplitud de clase recuerden que es el rango entre el número de clases, que son 4, y aquí me da la amplitud de clase. Enseguida voy a determinar mi tabla de frecuencias. Aquí voy a poner número de clase, serán 4. Aquí pongo mi límite inferior de clase, mi límite superior de clase. Para crear la tabla de frecuencias utilizando intervalos, vamos a iniciar con el límite inferior de clase, que será igual al valor mínimo, y el límite superior de clase, que será igual al valor mínimo más la amplitud de clase, que en este caso es 2.515. Y el valor del límite superior del segundo intervalo será igual al límite superior
y simplemente arrastro la fórmula, selecciono mis dos celdas y arrastro fórmula. A continuación determino mi frecuencia absoluta, para lo cual selecciono el rango de salida, me voy a la pestaña fórmula, introduzco insertar función, elijo la función frecuencia. Recuerden que esta función está en la categoría estadística. Selecciono, voy a seleccionar mis datos, oprimo enter, selecciono los grupos, que para este caso son el límite superior de clase, y algo muy importante, recuerden mantener oprimidas las teclas Control Shift, y manteniéndolas oprimidas seleccionan, oprimen enter. Y aquí está mi distribución de frecuencia. Ahora determino mi frecuencia absoluta acumulada, y esta será igual a la frecuencia absoluta. El siguiente renglón será igual a la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta acumulada anterior, y simplemente voy a arrastrar mi fórmula. Determino ahora mi frecuencia relativa. Recuerden, es igual a mi frecuencia absoluta entre el total de datos, que en este caso son 20. Arrastro mi fórmula y finalmente la frecuencia relativa acumulada, que se determina igual que la frecuencia absoluta acumulada. Tenemos que ser igual a la relativa, y enseguida la frecuencia relativa acumulada más la frecuencia relativa, y arrastro la fórmula. Observa que me da el valor de 1. Voy a enmarcar aquí mi tabla. Con esto estoy respondiendo la instrucción 2, tabla de frecuencias por intervalos. Enseguida realizo mi histograma. Para ello, recuerden, selecciono la frecuencia absoluta, para este caso de datos no agrupados, pongo insertar, gráfica, columna, y bueno, aquí me daría la frecuencia absoluta para datos no agrupados, o agrupados por frecuencia simplemente, que en este caso pues coincidió de que no se repiten los datos. Así que puedo agregar lo que ya veíamos del título de gráfico. Voy a poner aquí histograma para frecuencias. Y bueno, recuerden, pueden agregar aquí las etiquetas, o en este caso los rótulos del eje de las X, que serán los valores de los tiempos. Y enseguida realizo también mi histograma para la tabla de intervalos. Para ello, recuerden, deben de seleccionar la frecuencia absoluta. Me voy a insertar, columna, gráfico de columna, y aquí está mi histograma. Voy a agregarle el título. Que será mi histograma para datos agrupados o para los intervalos.
y puedo agregar los intervalos, selecciono datos, editar y elijo mi límite o los dos valores. Y aquí está límite inferior, límite superior. Este es mi histograma para intervalos. Observen que en este caso los datos agrupados por frecuencia y que no se repiten los valores, pues no me da mucha información, a diferencia de datos agrupados por intervalos, en donde yo ya puedo observar de manera clara que la mayoría de mis alumnos están en un tiempo de 18 a 20, de 18.04 segundos a 20.5 segundos, y le sigue también un gran porcentaje de 20 a 23. Con esto respondemos la tercera pregunta o la tercera instrucción. La cuarta instrucción pues sería para una gráfica de pastel, exclusivamente para el segundo problema. Bien, recuerden que las gráficas de pastel las vamos a trabajar con las frecuencias relativas. Entonces puedo agregar mis gráficas de pastel con mi frecuencia relativa y elegimos una gráfica circular. Y bueno, ustedes ya saben cómo agregarle el título y las leyendas. Lo mismo sería mi frecuencia. Seleccionamos la frecuencia relativa e insertamos nuestra gráfica de pastel. Con esto respondemos la pregunta o la instrucción 4. Y ahora vamos a pasar a esta instrucción que dice medidas de tendencia central y de dispersión por frecuencias simples para los dos problemas. ¿A qué se refiere esto de frecuencias simples? Se refiere a trabajar con los datos agrupados por frecuencia, que en este caso sería pues igual a trabajar con los datos no agrupados, porque no se repite ningún dato. Bien, lo podemos hacer de varias alternativas. La primera será una alternativa hacerlo a mano, tal como lo señala la nota técnica. Voy a mover a un lado la gráfica. Y cuando me refiero a hacerlo a mano, me refiero utilizando Excel, pero sin utilizar funciones, simplemente fórmulas. Para ello vamos a recurrir a su nota técnica. Observen que aquí aparecen unas fórmulas. La primera medida de tendencia central será la media o el promedio, simbolizado por mu cuando hablamos de una población y simbolizado con X testada cuando hablamos de una muestra. En este caso vamos a utilizar esta, debido a que se trata de una muestra, y será igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de cada valor multiplicado por la frecuencia entre n. Esto será para datos agrupados por frecuencia. Así pues, aquí voy a agregar una columna que se llame XI multiplicada por FI. Y para identificar esto, bueno, pues vamos a decir que esta columna es la XI, donde están mis tiempos, y la FI pues será la frecuencia absoluta. Entonces simplemente voy a introducir la fórmula XI que multiplica a mi frecuencia absoluta. En otras palabras, 18.04 por 1.
y voy a arrastrar toda la fórmula. Y voy a determinar la sumatoria. Para ello voy a utilizar una función que se llama suma. Y sumo, selecciono en este caso estas celdas y me dice que el total de esa sumatoria es 421.69. Esto es la parte superior, y para sacar el promedio, o en este caso x testada, simplemente divido entre n. Así pues, x testada será igual a la sumatoria del producto de las frecuencias por los datos entre el número total de datos. Por lo tanto, me dice que x testada es igual a 21.08. Enseguida vamos a determinar también la x testada o el promedio de la muestra para datos agrupados, donde recurriendo también a su material nos dice que cuando tenemos datos agrupados, la x testada será igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la marca de clase de cada dato o de cada intervalo, en este caso por la frecuencia de cada intervalo entre n, para lo cual me voy a ir a mi tabla de intervalos. Aquí voy a agregar una columna que se llame marca de clase y ¿cómo determino esta marca de clase? La marca de clase será igual, abro paréntesis, al límite inferior más el límite superior, cierro paréntesis, entre 2. Y esta es mi marca de clase. Arrastro la fórmula. En la siguiente columna pues pondré marca de clase I multiplicada, lo voy a simbolizar con paréntesis, por la frecuencia absoluta del intervalo. ¿Cuál es mi frecuencia absoluta? Pues aquí está. Así que voy a introducir la fórmula y me dice que la marca de clase aquí está por mi frecuencia absoluta. Arrastro la fórmula y voy a sacar el total, para lo cual utilizo la función suma y selecciono estos valores y me dice que el total es igual a 418.645, que esto equivale a el numerador de mi fórmula, y para determinar el promedio lo divido entre n. Entonces el valor promedio para datos agrupados será igual a la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia entre el total de datos de mi muestra, que son 20, y me dice que x testada para datos agrupados por intervalos es de 20.93. Observen que hay una diferencia. Acá tenemos x testada para datos agrupados por frecuencia. ¿Por qué difiere? Bien, difiere porque
aquí se están perdiendo algunos datos. Al tenerlos agrupados, estamos asumiendo que los 10, por ejemplo, en esta frecuencia, que los 10 datos equivalen a la marca de clase, cuando en realidad tenemos que los 10 datos tienen valores diferentes. En otras palabras, si nosotros tenemos los datos originales, será mejor utilizarlos, o si los tenemos los datos agrupados por frecuencia, será mejor utilizarlos para determinar el tamaño, en este caso el promedio. Y este también es válido si no conociéramos los datos no agrupados. Para este caso, pues nos piden los dos valores. Esta es la primera medida de tendencia central, que es el promedio. Ahora la segunda medida de tendencia central será la mediana. A este le vamos a decir media, a la que hemos calculado. La segunda será la mediana, que para datos de frecuencia, recuerden, si ordenamos de mayor a menor nuestros datos y sabemos que son 20 datos, entonces el dato 10, voy a agregar aquí una columna con los números consecutivos de los datos. La mediana será el punto que está exactamente a la mitad de los datos, que en este caso será el dato que está entre el valor 10 y el valor 11. Por lo tanto, mi mediana es igual a el valor 10 más el valor 11, esto dividido, voy a agregar paréntesis, entre 2. Esto será cuando el número total de datos sea par. En el caso de que mis datos sean impar, pues entonces mi mediana será el valor que está exactamente a la mitad de mis datos. Para el caso de datos agrupados por intervalos, se va a aplicar la siguiente fórmula, en donde me dice que la mediana es igual al límite inferior, en donde estimamos que está la mediana, más el número de datos totales entre 2, menos el valor de la frecuencia del intervalo anterior entre la frecuencia de ese intervalo por la amplitud. Aquí la F mayúscula será la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Ok, pasemos a Excel. En este caso, yo sé que la mediana está en el dato 10 y 11. Por lo tanto, tengo el intervalo. El primer intervalo contiene 10 datos y el segundo intervalo contiene 8 datos. Así que el valor 11 está en el intervalo 2. Entonces lo que vamos a hacer, tenemos dos posibilidades. O elegimos el intervalo 2, pensando que aquí contiene a la mediana, o elegimos el intervalo 1. Cualquiera de las dos posibilidades es correcta. Vamos a elegir el intervalo 2. Entonces, siguiendo la fórmula, voy a decir que la mediana de mis datos es igual a mi límite inferior de mi intervalo 2
aquí está, más, voy a abrir paréntesis, voy a abrir otro paréntesis porque los voy a ocupar, el número total de datos entre 2. ¿Cuál es el número total de datos aquí? Son 20 entre 2 me daría 10, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que en este caso la frecuencia acumulada es 10, cierro paréntesis, todo esto entre la frecuencia de este intervalo, que en este caso el intervalo 2, su frecuencia es 8. Cierro paréntesis. Y por último, lo voy a multiplicar por la amplitud, que la amplitud fue de 2.515. Oprimo Enter y me dice que la mediana para datos agrupados por intervalos es de 20.55. Acá me da 20.63, entonces es un valor aproximado. ¿Por qué es la diferencia? Bueno, aquí estamos trabajando con datos agrupados y acá en teoría estamos trabajando con los valores de mis datos agrupados o no agrupados en este caso, porque no se repitió ninguno. Con esto respondemos la medida de tendencia central, que se llama mediana. Enseguida vamos a determinar otra medida de tendencia central que se llama moda, que para este caso la moda para mis datos no agrupados o agrupados por frecuencia será el dato que se repite con mayor frecuencia, y aquí mi moda pues son todos los datos porque la frecuencia es 1. Estaríamos hablando de que sería multimodal esta tabla de frecuencias. Entonces mi moda para este caso en específico serán todos los valores de X. No tiene caso que los represente, entonces simplemente lo voy a escribir, todos los valores de X, Y. Y para el caso de datos agrupados, mi moda que es igual, su nota técnica indica que la moda para datos agrupados será igual al límite inferior, en donde se presenta la mayor cantidad de datos, más, o la mayor cantidad en la frecuencia, más la razón de mi frecuencia absoluta de ese intervalo, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, entre la sumatoria de mi frecuencia absoluta de ese intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, más la frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo posterior, todo eso multiplicado por la amplitud. Bien, pasando a Excel, pues vamos a determinar ahora la moda para datos agrupados. Aquí tengo su fórmula. Nos dice que es igual, introduzco el signo igual, límite inferior donde se encuentra la moda. ¿Cómo sabemos en qué intervalo se encuentra la moda? Pues será el intervalo en donde la frecuencia es mayor, que en este caso es el primer intervalo. Por lo tanto, el límite inferior es 18.04. Más, voy a abrir 3 veces paréntesis.
Ahora voy a poner el numerador, que será mi frecuencia absoluta del intervalo, que en este caso es 10, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, que en este caso, como es el primer intervalo, pues la anterior será 0. Cierro paréntesis. Ahora introduzco el signo entre, abro paréntesis, aquí voy a abrir doble paréntesis y voy a decir mi frecuencia absoluta de este intervalo, que será 10, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, otra vez será 0 para este caso, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, la frecuencia absoluta del intervalo, que sigue siendo 10, menos la frecuencia absoluta del intervalo posterior, que en este caso el intervalo posterior, su frecuencia absoluta es 8. Cierro paréntesis, vuelvo a cerrar paréntesis, nuevamente cierro paréntesis y ahora introduzco el signo por, que es el asterisco, y voy a multiplicar por la amplitud, que en este caso mi amplitud es de 2.515. Cierro paréntesis y oprimo Enter. Y me dice que la moda es de 20.13 para el caso de datos agrupados por intervalos. Y de esta forma respondemos la pregunta o la instrucción de determinar las medidas de tendencia central para frecuencias simples como para datos agrupados. Enseguida vamos a determinar ahora las medidas de dispersión, tanto para frecuencias simples como para datos agrupados por intervalos. Para ello pasemos a Excel. Fundamentalmente tenemos tres tipos de medidas de dispersión. La primera será el rango, la segunda será la varianza y la tercera será la desviación estándar. El rango ya lo hemos calculado, así que simplemente es el valor máximo menos el valor mínimo de mis datos, que ya los conozco. Entonces voy a introducir su fórmula. Será igual valor máximo 20.1 menos el valor mínimo 18.04. Y allí está el rango para datos agrupados por frecuencia. Y ahora el rango para datos agrupados por intervalos es exactamente igual, el valor máximo 28.1 menos el valor mínimo. Y aquí el rango coincide. Ahora vamos a determinar la varianza para datos agrupados por frecuencia, para lo cual recurrimos a las notas técnicas, en donde tenemos dos fórmulas. Sigma cuadrada representa la varianza de una población y S al cuadrado representa la varianza de una muestra. En este caso nosotros estamos trabajando con una muestra. Aquí solamente hago la observación de que será n-1. ¿A qué es igual la varianza muestral cuando trabajamos con datos agrupados?
será igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la frecuencia de cada intervalo o de cada frecuencia multiplicada por la marca de clase, por la diferencia de la marca de clase de cada intervalo, menos la mediana, menos la media o x testada elevado al cuadrado. Todo eso dividido entre n menos 1 para muestras. Para población será dividido entre n solamente. Ok, pasemos a Excel. Entonces, para calcular la varianza voy a determinar primero mi marca de clase, que para este caso de frecuencias será el mismo valor de XY. Simplemente lo voy a copiar. ¿Por qué es el mismo valor? Porque no tengo intervalos. En otras palabras, cuando no tengo intervalos y solamente tengo los datos que se repiten, la marca de clase será igual a los datos. Ahora determino el promedio. Entonces el promedio ya lo conozco y voy a determinar una columna que se llama MCI, o sea la marca de clase, menos la X testada o menos la media. Esto que es igual, pues voy a introducir la fórmula, el MCI menos mi media, que es 21.08. Aquí, como la media al momento de arrastrar mi fórmula quiero que no varíe, que quede inmovilizada, voy a agregar un signo de pesos al inicio y de manera intermedia. Y aquí está. Pero observen, bueno, ahora voy a arrastrar la fórmula y aquí en esta columna tengo la marca de clase menos mi X, que en este caso es menos mi media. Y observen cómo a través de toda la columna no varía el valor de la media, o sea, queda inmovilizado el H25 y lo único que va variando es la columna I. Ahora voy a calcular mi marca de clase. Voy a abrir paréntesis para simbolizarlo. Mi marca de clase menos la media y todo esto elevado al cuadrado. Bien, aquí para simbolizar al cuadrado voy a utilizar, me voy a ir a todos los programas, accesorios, herramientas del sistema, y voy a elegir una aplicación que se llama mapa de caracteres y vamos a elegir el siguiente símbolo. Les comento esto porque puede ser que no lo puedan obtener directamente de su teclado, entonces con esta alternativa lo podemos obtener. Lo selecciono y después le pongo copiar. Voy a minimizar mi mapa y estando aquí simplemente le pongo control V, pegar, para simbolizar en Excel que es al cuadrado. Entonces simplemente voy a introducir ahora la fórmula, voy a poner la diferencia, que es la celda J4 en este caso, y voy a utilizar el símbolo. Como ya lo tengo ahorita almacenado en memoria, simplemente le pongo pegar. Este símbolo representa exponente y le pongo un 2. Entonces estoy indicando que lo eleve al cuadrado. Y ahora voy a arrastrar la fórmula
y aquí tengo esta parte que viene siendo la marca de clase menos la media al cuadrado, y por último voy a multiplicar la frecuencia, así que será igual a la frecuencia por la diferencia de mi marca de clase menos la media al cuadrado. ¿Cómo determino esto? Signo igual, la frecuencia en este caso vale 1 por mi marca de clase menos mi media al cuadrado, que es este valor de K. Arrastro la fórmula y al final voy a determinar la sumatoria. Así que voy a introducir la siguiente función: suma, y selecciono todos estos datos que representan esta parte de mi numerador de la fórmula. Por último, para determinar la varianza, ya me voy a posicionar aquí, le pongo igual a la sumatoria, que en este caso fue 98.77, entre n-1. Recuerden, aquí cuando trabajamos con muestras es n-1, entonces es entre 19, y mi varianza es 5.19. Lo mismo tendremos que hacer para los intervalos, así que voy a copiar estos valores o estos encabezados para ponerlos aquí. Voy a mover hacia un lado mis gráficas, después ustedes las ordenan y le dan apariencia para que quede bonito su trabajo. Voy a bajar la fórmula para guiarnos. Entonces aquí yo ya tengo marca de clase, ya la determinamos. La media, voy a introducir la fórmula: marca de clase de intervalo menos la media, que en este caso es 20.93. Voy a inmovilizarla agregando el signo de pesos, recuerden, para simplemente arrastrar mi fórmula. Ahora elevo al cuadrado, introduzco la fórmula, será igual a la diferencia de la marca de clase menos mi media elevado al cuadrado. Para ello utilizo este símbolo, recuerden, lo selecciono, lo copio y lo pego. Y oprimo o introduzco el 2 para simbolizar que se eleva al cuadrado. Arrastro mi fórmula y ahora determino la frecuencia o el producto de la frecuencia por las diferencias de marca de clase menos la media al cuadrado, para lo cual introduzco la fórmula. La frecuencia aquí está, que en este caso en este intervalo es 10, por la diferencia de la marca de clase menos la media al cuadrado, que es esta celda, y simplemente arrastro. Y finalmente determino la suma de esta columna que acabo de determinar.
Y por último, para determinar la varianza, voy a dividir este valor, 90.38, que es la sumatoria, entre n-1, que será 19. Y en este caso mi varianza, utilizando datos agrupados, es de 4.17. Finalmente, la última medida de dispersión es la desviación estándar, y esta es igual a la raíz de mi varianza, que para los primeros casos, para el caso de frecuencias, es 2.28, y para el caso de datos agrupados por intervalos es igual a la raíz de 4.17. Esto me da un valor de 2.04. Y con esto respondemos todas las instrucciones. Ustedes lo que tendrán que hacer a continuación será lo mismo, pero para el ejemplo 2. Y recuerden incluir su portada, incluir el enunciado del problema y presentar en orden toda esta información.